Hola a todos. En esta lección vamos a hablar de entidades en la programación orientada a objetos. Una entidad es un elemento que representa un objeto de la vida real. En este caso, una entidad se podría comparar con una tabla dentro de la base de datos. Tenemos un ejemplo, el producto, y ese producto tiene ciertas propiedades, un tamaño, un peso, un valor. Todos estos datos que van a agrupar cada uno de los productos está dentro de una tabla. A esa estructura de datos, cuando nosotros creamos la base de datos, definimos, por ejemplo, aquí en los clientes, que el nombre iba a ser de tipo texto, el teléfono texto. Si me voy a productos, tengo que el stock va a ser numérico, el precio va a ser numérico. Esta estructura se denomina entidad. Es una estructura que yo creo en programación para definir qué dato va a ir a mi base de datos, a mi tabla, y evitar así posibles errores. Dentro de los beneficios que tengo de tener o de usar entidades es que mi código se hace más comprensible, más fácil de entender y más fácil de trabajar. A su vez, le da mayor rendimiento a mi programa porque yo creo una estructura de productos. Va a ser difícil que le pase un dato extra o un dato distinto a los que ya están predefinidos. Es básicamente una técnica. Y dentro de los formatos, en el caso de FreePascal, nosotros vamos a usar uno que se conoce como registros o como récord. ¿Por qué vamos a usar los registros dentro de FreePascal y no una clase común? Básicamente porque la entidad es una estructura de datos de cómo voy a procesar los datos a mi tabla. Entonces, FreePascal maneja los registros de una forma más optimizada y más veloz a la hora de procesar. Por eso vamos a usar registros. Entonces vamos a crear nuestro archivo de entidades. Vamos a archivo, nueva unidad, y aquí lo vamos a guardar dentro de la carpeta model. Le vamos a poner model.entidad. Y recuerden de agregarlo para todos los sistemas operativos. Aquí vamos a trabajar con entidades y vamos a definir las entidades. Dentro de FreePascal se definen como un tipo donde le vamos a poner el nombre que por convención, es decir, se ha preestablecido la estructura, debe tener una T adelante porque representa un objeto. Vamos a tomar producto, individualmente el nombre, y va a ser de tipo records. Y este no tiene un código de begin y end, simplemente cierra. Y aquí no tengo elementos ni públicos ni privados, simplemente voy a definir la estructura. Por ejemplo, ID de producto, dos puntos, y va a ser de tipo integer. Esto es el ID del producto. Dijimos que íbamos a tener. Me voy a ir a la base de datos, voy a ir al apartado DDL y me voy a copiar aquí los elementos. Esto va a ir a modo representativo. Los voy a pegar momentáneamente en la parte de abajo para tenerlos de guía. Vamos a tener el código sin acento, recuerden aquí adentro, que va a ser de tipo string. Vamos a tener, por ejemplo, el nombre del producto, que va a ser de tipo string. Vamos a tener el detalle, que va a ser de tipo string. Vamos a tener el stock, y el stock en este caso va a ser de tipo currency. Este es un formato, es un tipo de dato optimizado para valores de moneda. ¿Sí? Maneja los dos decimales por lo general y el resto de los números. Es un poco más pensado o está ideado para manejar valores de tipo de monedas. Vamos a poner el precio compra, que va a ser también currency. Vamos a poner precio
venta, también va a ser currency. Vamos a poner, nos está faltando, ¿qué más? La foto, que este es de tipo string, y el último, presentación, que va a ser de tipo string. Y aquí ya tenemos entonces nuestro primer registro para Pascal. Más adelante, cuando empecemos a interactuar, van a entender un poco mejor cómo funciona. Solamente lo que hacemos aquí es tener un elemento, un objeto donde podemos guardar estos datos con este formato específico y no se puede hacer nada más. Bien, el que sigue va a ser el cliente. Y vamos a hacer lo mismo. Me voy a la base de datos, voy a abrir la tabla de clientes y en DDL me voy a copiar la estructura. Vuelvo a mi base de datos y lo pego abajo de referencia. Voy a tener ID cliente, que va a ser de tipo integer. Voy a tener el nombre del cliente, que va a ser de tipo string. Voy a tener el domicilio, que va a ser de tipo string. Voy a tener el teléfono, que va a ser de tipo string. Y voy a tener el correo, que también va a ser de tipo string. Voy a quitar y vamos a agregar el siguiente, es empresa. Para la empresa vamos a hacer lo mismo. En la base de datos buscamos la empresa, nos vamos a DDL y vamos a copiar los elementos. Aquí los voy a pegar en la parte de abajo y los voy a comenzar a agregar. ID empresa, va a ser integer, nombre de mi empresa, va a ser un string. Voy a tener el domicilio, que va a ser de tipo string. Voy a tener el teléfono, que va a ser string. Voy a tener los horarios, que también va a ser string. Y voy a tener el correo, que también va a ser de tipo string. Entonces ya tengo creadas mis entidades. Esto me va a ayudar a reconocer la estructura que tiene cada una de las tablas para pasar los datos o traer los datos de la base de datos. Es solamente eso. Las entidades son entonces solamente la representación de un objeto de la vida real, se puede decir, o la representación de una tabla, donde tengo los títulos de todas las columnas con el formato del tipo de dato que debe contener dentro cada una de las columnas. Entonces yo aquí en currency no le voy a poder pasar un string. Sí o sí va a ser currency, y cuando intente pasarle un dato que no sea numérico, me va a dar un error y me va a avisar que ese tipo de dato no lo puedo pasar. Muy bien, ya hemos creado las entidades. Más adelante, a medida que vayamos creando nuevas funcionalidades, vamos a crear más entidades. Los espero la próxima clase.